de Radio Agricultura 92.1 con nosotros aquí en Llegó la Hora. Mara, ¿por qué estamos hablando de la unión entre el pueblo chileno y argentino? Porque ¿Quién nos tenemos acompaña hoy? un invitado de lujo. A ver. Es un líder de opinión, artista, referente del mundo liberal y además la rompe en todas las plataformas. Directo desde Argentina y muy querido por todos nosotros, Emanuel Danan, aquí en los estudios de Radio Agricultura. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí. Oye, vemos que te ha tocado una gira intensa acá en nuestro país. Sí. No es que estoy usando anteojos de sol porque me esté pegando el sol de frente, sino porque, bueno, ya Ahora llevo esta luz varias... parece sol. Efectivamente. Sol. Aquí, para los que nos están escuchando en la radio y no nos ven en YouTube, efectivamente, estamos con una luz bien blanquita encima. Sí, ya para esta hora, para las ojeras de la tarde. Ideal para marcar mis ojeras, pero bueno, habla de la intensidad de una gira que por suerte está yendo muy bien y por la que estoy muy contento porque creo que es sumamente necesario, como siempre, seguir difundiendo las ideas de la libertad, sobre todo ante tanto liberticidio como vivimos hoy en día, ¿no? Oye, es cierto, tú, una de tus características es que no te guardas absolutamente nada. Ya has estado durante varios años haciendo una batalla importante de ideas, sobre todo en redes sociales, en plataformas digitales. ¿Por qué no nos cuentas un poco, para los auditores que te están recién conociendo, cómo nace este Dan Animal? Sí. En el objetivo de defender las ideas de la libertad en un país que está políticamente bastante corrompido, bastante tomado. Sí. Mirá, yo creo que fue en el año 2012, 2013, cuando empecé a dedicarme activamente a esto, ¿no? A la creación, la producción de contenido, mezclando quizás algunas cosas artísticas con la difusión de ciertas ideas. Bueno, luego para llegar a la radio y a plantarme con editoriales, pero fue por ahí, por esa época, hace 10, 12 años, cuando yo vi que en todas las plataformas digitales estaban ganando terreno y poniéndose de moda, para decirlo de alguna forma que todos lo entendamos, se estaban poniendo de moda las ideas que promovía la izquierda, las ideas colectivistas, las ideas que conducían hacia la aniquilación del individuo como tal. Y primero empecé a tomarlo, no a tomarlo con humor, sino a tomarlo con la seriedad que el humor amerita. No sé si se entiende. Sí. Empecé a burlarme activamente en redes de todas estas ideas y bueno, de pronto luego abrí otro canal en el que comencé a mezclar también un poco el humor y la ridiculización de estas pésimas ideas, porque yo creo que el ridículo es un arma muy importante y realmente tampoco hay que hacer mucho esfuerzo hoy para ridiculizar a las ideas colectivistas y liberticidas. Pero lo fui mezclando también con un poco más de seriedad, con editoriales. En 2018 yo comienzo con un ciclo de radio vía streaming, porque por supuesto yo estoy absolutamente prohibido en los medios tradicionales de mi país. Y bueno, las plataformas fueron creciendo, mucha gente se sumó a suscribirse a mis canales, a mis páginas, a mis redes, y aquí estamos. Bueno, uno si investiga a Emanuel Danan ve que, Sí, por hay ejemplo, muchos fiscales investigando a Manuel Lara en este momento. Claro, una investigación periodística y no persecutoria, ve que en su canal de YouTube tiene más de 1.800.000 suscriptores, lo que Sí. evidentemente es una cuestión bastante notable. Mm. ¿Te tocó al inicio, cuando partiste, sentir como incomprensión o a veces como de repente el tipo de desánimo que dice, oye, no partiste con una plataforma de 1.800.000 No, suscriptores, claro. sino que una cuestión más constante? ¿Cómo lo viviste y además qué te impulsó a seguir a pesar de muchas veces la incomprensión de la gente que supuestamente comparte ideas similares? No, siempre hay debates, ¿no? Siempre hay críticas y siempre hay discrepancias.
y está muy bien. Y uno cuando se expone a las plataformas digitales y a las redes sabe que es así, digamos, es absolutamente ingenuo creer que uno se va a exponer y todo el mundo lo va a aplaudir. Creo que Claro. de hecho los colectivistas liberticidas tienen ese gran problema. Ellos se exponen, ¿no? Aparece un señor con barba, se pone una peluca, sube su foto a las redes sociales y cuando uno le dice, maestro, afeitate, se ofenden y te persiguen con la justicia. Y cuando uno se expone, tiene que saber que las críticas van a venir y son parte del juego, e incluso las críticas agresivas que existen en las redes sociales son parte del juego. Uno tiene que saber que a eso se expone, pero en un momento se empezó a convertir en un trabajo, esto de producir Claro. contenido y ya hacerlo cada vez más profesionalmente. Y la verdad es que también lo disfruto mucho de mi trabajo. Yo hago videos desde que soy muy chico, con una filmadora en la década del 90, una de esas filmadoras enormes que le metíamos el cassette, el VHS, directamente adentro de la grabadora y con mis amigos. Como sacar el Este, carnet. claro, por supuesto. Así es, mirá en qué año nací, en 1984, ¿sí? Soy una Qué bueno. profecía orwelliana andante. Entonces, nada, prácticamente convertí lo que me gustaba hacer de chico en un trabajo y encima lo puedo utilizar para difundir las ideas que yo creo que son las correctas, que creo no, que estoy absolutamente convencido que son las correctas y para combatir las malas ideas. Oye, y en esa misma línea, porque en el fondo, en general se parte creyendo que uno simplemente va a decir lo que piensa. Sí. Y de repente te encuentras con que las personas se empiezan a identificar con tus ideas, Mm, se empiezan a identificar también con estos ridículos que tú expones, mm, y, la gente deja de sentirse sola. sí. Empieza a empatizar con este discurso, con esta retórica, y cómo ha sido esa respuesta, cómo ha sido el impacto, porque ya vemos que has construido una comunidad importante, pero cómo finalmente el atreverse a hablar hace que eh, el sentido común prevalezca y la gente se integre a participar de estas ideas y a acompañarte en el proceso. Hay que ser temerario y no hay que tenerle miedo a, a hacer una manifestación del sentido común, porque en el fondo lo que manifestamos aquellos que defendemos la libertad es el sentido común. Yo creo que es sensato defender la libertad. No creo que ninguno de nosotros quiera estar encerrado, quiera estar preso. La libertad es intrínseca en el ser humano. Todos la queremos eh, por más que algunos digan que no la quieren o traten de disfrazar nuestras ideas de malvadas, siempre queriendo para ellos la libertad y el liberticidio para los demás, ¿no? Esto hay que dejarlo bien claro. Los colectivistas, los zurdos, los que tenemos enfrente, ellos quieren lo que nosotros queremos para todos, ellos lo quieren para ellos. Y el liberticidio para los demás. Hay que no tenerle miedo al sentido común, hay que no tenerle miedo a la libertad y hay que atreverse a expresar eso. Y sí, por supuesto, no me sorprendió cuando mi comunidad empezó a crecer, a crecer, a crecer, y luego te pasa que la gente te saluda por la calle o te pide una selfie, o lo que viene pasando ahora, ¿no? Venir a un país hermano y que haya tanta gente que te quiera y que te invite a un conversatorio, o a un canal de televisión, a una radio. Eh, Porque en el fondo la inmensa mayoría de la gente, y esto hay que decirlo, piensa como nosotros. Todos estos grupos colectivistas liberticidas son sectores minoritarios brutalmente apalancados por los medios de comunicación y por sectores de la oligarquía política. Entonces, cada vez que, vos fíjate, a vos también te pasa, a cuántos referentes que conocemos nos pasa y les pasa, que somos queridos por la gente cuando pisamos la calle, que ganamos suscriptores a mansalva cada vez que hacemos una publicación, o cada vez que grabamos un video, o que hacemos una editorial, o una entrevista, o un diálogo. Entonces hay que entender eso. Yo no sé cuántos influencers, entre muchas comillas, Hmm. hay del otro lado, entre nuestros adversarios ideológicos, que manejen la cantidad de suscripciones que puede manejar, por ejemplo, un tipo como Agustín Laje. Claro. Yo no sé cuántos presidentes de la izquierda
eh, tienen el apoyo y el manejo de las redes sociales que pueden tener personas como Javier Milei o como Donald Trump. Eh, yo creo que somos mucho más nosotros y creo que, no digo que no los haya, Ujú. creo que somos más nosotros y creo que eso tiene que ver con que representamos a muchísima más gente que los colectivistas. Y es más, yo me atrevo a decir que muchos militantes del colectivismo, cuando se atrevan a ser libres, cuando dejen de lado el resentimiento, cuando dejen de lado las ganas de sentirse parte de un grupo, van a terminar abrazando las ideas de la libertad. Cuando se hagan responsables de sus propias acciones y de sus propias vidas, van a venirse para este lado del mostrador y van a abandonar las pésimas ideas que hay del otro lado. Y hay una pregunta a propósito del escenario en el que empezaste. Me refiero a ¿cuál era tu diagnóstico de la sociedad argentina que tú dijiste: "Oye, aquí ya es una suma de cosas que ya caen en lo risible, que merecen ser ridiculizadas o que merecen ser al menos cuestionadas"? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque, claro, a nosotros a veces nos llegan cosas como por redes sociales que terminan siendo ya como grotescas, ¿verdad? Respecto a las iniciativas que han tenido algunos grupos, particularmente en Argentina, que es como un acelerador de estas discusiones que uno ve más en el mundo anglosajón, más que incluso en Chile, por supuesto. Pero ¿cuál era tu diagnóstico qué escenario viste en la sociedad argentina 10 años atrás, 12 años atrás, que tú dijiste: "Oye, aquí hay que hacer algo"? Bueno, dos cosas. La primera, el kirchnerismo, y con eso digo todo, que nos dio al peor gobierno de nuestra historia democrática entre 2019 y 2020, luego de haber construido un imperio de horror y espanto durante 16 años, durante 12 en aquel momento. Pero yo no comencé centrándome en lo que pasaba en la Argentina. Yo empecé o sea, burlándome de las malas ideas y No. empecé burlándome quizás del régimen cubano, del castrismo, del castrochavismo, si se quiere, en algún punto más regional. Después me fui para la agenda de género, para el feminismo radical y quizás me adentré más en la discusión política Argentina, por una cuestión obviamente contextual, en el año 2020, cuando el peor gobierno de la historia democrática argentina nos encierra violando todos nuestros derechos garantizados por la Constitución Nacional, con la excusa de que el Estado presente iba a velar por nuestra salud, cosa que obviamente no fue así. Eso me llevó a meterme de lleno en la discusión política de la Argentina. Fue muy interesante lo que pasó en ese momento porque fuimos un grupo de gente bastante joven que lideró esa discusión y que ayudamos incluso a tender puentes entre personas que hoy están en el gobierno y a las que hemos votado, como puede ser, por ejemplo, el puente que tendimos entre Javier Milei y Patricia Bullrich, porque entendimos que lo que estaba pasando en aquel momento era lo suficientemente terrible como para que quienes estaban en aquel momento en el espacio opositor, independientemente de sus partidismos, se aliaran para ponerle un freno a un gobierno que durante un año y medio, yo no sé si ustedes lo saben, nosotros tuvimos la cuarentena más larga después de Oman. Estuvimos un año y medio encerrados. Se nos prohibió velar a nuestros familiares muertos, desapareció gente, asesinaban mujeres en celdas de comisaría. Fue realmente un horror lo que pasó para después enterarnos lo que todos, lo que algunos, mejor dicho, sospechábamos, que el tirano de Aldea, Alberto Fernández de Kirchner, estaba de fiesta en la residencia Claro. de Olivos, recibiendo amigos, haciendo asado, festejando el cumpleaños de la primera concubina. Entonces, creo que eso nos llevó no solo a mí, sino a algunos otros colegas, productores de contenido, comunicadores, youtubers, ¿no? Como se dice a los que tienen canales grandes de YouTube, a meternos de lleno en la discusión política y bueno, y luego terminé acá en Chile porque ustedes estaban teniendo discusiones políticas muy similares como está pasando en todo el mundo, ¿no? Pareciera que
que George Soros contrata a los mismos guionistas en su productora. No sé cómo funciona eso. Sí, claro. Y financia las mismas instituciones. Sí, exacto, claro, Sí, claro. eso da cuenta que tenemos problemas y desafíos comunes, no solamente entre Chile y Argentina, sino que uno ve que esto ya es como una Hay una especie agenda global. Claro, Pero claro, una por agenda supuesto, global. Y en por cada país supuesto. hay distintas batallas, en algún momento un tema específico y después otro. Oye, tenemos que Pero, hacer perdón, una... pero vos Sí. fijate, antes de, me imagino que tenemos que hacer una pausa, vos fijate que esta agenda o estas distintas agendas que vamos teniendo en los países de pronto empiezan a parecerse cada vez más, ¿no es cierto? Sí, Es decir, Sí. yo acabo de ser condenado a mucha honra en la Argentina por una justicia a la cual le tengo cero respeto, por supuesto. Acabo de ser condenado por negarme a reconocer como mujer lesbiana con pene a un hombre, ¿sí? A un señor que yo me doy cuenta, gracias a Dios, a esta altura de mi vida sé distinguir entre una vulva y una peluca de cotillón, y entonces me negué a reconocer a este hombre como una mujer lesbiana con pene. Y fui condenado por eso. Y ahora nos enteramos que en Escocia están implementando leyes verdaderamente peligrosas, ¿no? Verdaderamente severas para todos aquellos que no sometamos nuestra percepción a la percepción sesgada de un minúsculo grupo de personas. esa es una batalla bien grande que tú estás dando en los medios y a continuación, después de la pausa, vamos a preguntarte un poquito más sobre ese caso Claro que y un poco la batalla que se está dando en Argentina con respecto a ese tema que también nos toca a nosotros, sobre todo después de haber tenido el mes de marzo. Claro. Así que nosotros volvemos, hacemos una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura. Y seguimos conversando con este tremendo invitado de día viernes, Emanuel Danan, este líder de opinión argentino que la rompe en todas las redes y que hoy está con nosotros aquí en Llegó la Hora. Emanuel, nos estabas contando acerca de esta condena que se te hizo en tu país, que en realidad fue un revuelo importante. Te Sí. vimos también riéndote un poco Sí, con los medios de claro. comunicación en la mano, Sí. haciendo gráficas divertidas, pero ¿por qué no le explicas a nuestros auditores qué fue lo que ocurrió y por qué la ley te termina condenando por esto? Bueno, la ley, llamarle ley a la justicia de Argentina es una falta de respeto a la verdadera ley que viene, para quienes creemos en una moral objetiva, viene de otro lado. Pero quiero hacer una aclaración respecto de esto que acabas de decir. Es cierto, yo me saqué varias fotos riéndome mirando la noticia en el diario, pero vos fíjate la devastación cultural que hay en la Argentina, que en la sección de seguridad del diario más de derecha de nuestro país estaba más grande mi artículo sobre la condena por haberle dicho hombre a un hombre que el artículo pequeño a su lado sobre un narcotraficante al que habían detenido, ¿no? Esa es la debacle cultural que hay en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina a nosotros nos encanta tanto el cachivache que exageramos todo y vamos por más, ¿no? ¿Viste? Lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en Escocia, nosotros queremos queremos llevarlo al ridículo. Entonces ocurría esto, en los diarios estaba más grande, como noticia más importante, la condena por negarme a reconocer como mujer lesbiana con pene a un señor con una peluca, que el narcotraficante al que habían detenido, sabiendo que en Argentina tenemos un flagelo narco verdaderamente importante. Yo siempre lo digo, lo que está pasando en Rosario, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, es la Argentina convirtiéndose, si no es que ya se convirtió en un narcoestado. Ni siquiera Lionel Messi está seguro en su propia ciudad, en su propia provincia. Y la condena tiene que ver con la putrefacción que hay en el sistema legal y con los intereses que yo he tocado, porque no es una casualidad que a mí me condene un juzgadito vecinal de discriminación. Pero, ¿cómo, No fue la ju- no cómo es- ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Para entender un poco cómo se llega a esta formalización. Bueno, Además. publiqué un tweet, un post en X sería ahora, ¿no? Claro. Que la red ha cambiado de nombre, gracias a Dios que la compró Elon Musk. Yo publiqué un posteo en el que aparecía una persona a la que yo no percibo como una mujer y manifesté mi percepción. Pero evidentemente mi percepción no tiene el mismo valor que la percepción del 0,12% de la población argentina según el último censo nacional.
Entonces, entre muchas comillas, justicia, ¿sí? Una fiscalía vecinal, eh, una fiscal que come gracias a lo que yo produzco, por lo cual debería reconsiderar si realmente quiere hacerme perder el tiempo. Eh, Comenzó a investigarme. Con mis abogados sospechamos que todo esto ya estaba armado y que agarraron al primer turulo que encontraron y lo sentaron en un banquillo para que me acusara, porque también hay muchas cosas muy extrañas que se dieron en esta causa, como por ejemplo la jurisdicción. Esta persona era del Partido de la Matanza y sin embargo hace la denuncia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La testigo que plantaron en el juicio era una dirigente, una funcionaria del INADI, que no tenía contacto con le denuncianti, no sé cómo se autoperciben, importa tres carajos, no creo en esas cosas supersticiosas. Bueno, hubo muchas cosas muy raras y la pseudo justicia vecinal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decide eh, obligarme por ley a que yo someta mi percepción a la de otra persona, lo cual es ridículo porque va en contra de la esencia y la propia definición de lo que es la percepción. Dicho sea de paso, yo podría haber dicho que me autopercibo como una persona de 8 años y por ende soy inimputable, pero de vuelta no creo en esas cosas supersticiosas. Pero lo peligroso aquí es que que estemos convirtiendo la ley en una cosa subjetiva. ¿Sí? A Claro. nosotros se nos negó el pedido de prueba. Esta fiscal alegaba que la persona que supuestamente me hizo la denuncia, o a la que yo creo que llevaron a hacerme la denuncia, utilizándola a esta persona, alegaba que había sufrido por culpa de mi publicación un gran daño emocional. Porque recordemos que las personas trans, no binarias y del colectivo LGBT son súper fuertes y admirables, pero si uno les dice mal el pronombre, sufren daño emocional. Entonces, nosotros pedimos, por supuesto, una pericia psicológica para comprobar que hubiera sufrido un daño emocional, un daño psicológico, un daño de algún tipo, y se nos negó. Y la fiscal dijo impunemente que acá lo único que importaba era la palabra de esta persona que se autopercibía. Entonces, cuidado con esas cosas porque son muy peligrosas y está pasando en la justicia. Yo no me importa, yo me la banco, yo soy un tipo que ha construido una audiencia enorme. Cuando esto pasó, y yo se lo advertí a la fiscal y a la juez, yo le advertí lo que ustedes están haciendo ahora va a desatar una ola de odio, no lo que decimos nosotros. Y fue exactamente lo que pasó, ni bien sale mi condena, la cantidad de comentarios entre muchas comillas, homofóbicos y transfóbicos, ¿no? Porque en realidad era gente que se estaba burlando Claro. y estaba indignándose con lo que estaba pasando y se las agarró, por supuesto, con el colectivo, ¿no? Con las personas de determinada orientación sexual. La cantidad de comentarios en las redes de la Federación LGBTQ triple 2 al cuadrado, no sé, cada vez se ponen más letras, ¿no? Los fascistas de colores, como me gusta decirles a mí. La Federación de los Nazis del Arco Iris hizo una publicación en redes diciendo que mi condena era ejemplificatoria. Dicho sea de paso, el único ejemplo que dieron con esta condena, que fue netamente económica, es que los únicos que no podrían discriminar son los pobres, porque a mí, en todo caso, si yo decidiera no apelar esta condena que debería ser revocada, tengo $300 para seguir discriminando. Entonces es pésimo el ejemplo que dieron. Pero los comentarios en las redes eran en un 100% a mi favor y en contra de esta tiranía arcoíris. Entonces, al fin de cuentas, lo que importa es eso, en mi caso, ¿no? Es cómo lo recibe la gente. A mí me absuelve el pueblo, me absuelve la calle, me absuelve la gente. Pero cuidado, porque este tipo de leyes liberticidas las estamos viendo también en un milenar de falsas denuncias por ejemplo, violencia de género, en lo que todo lo que tiene todo lo que prevalece es la palabra de la mujer en un acto de supremacismo total, porque en lugar de juzgar a las personas por los hechos y sus acciones, se lo juzga por su género. Y yo conozco el caso de una persona muy cercana a mí, un amigo mío, que su novia lo golpeó, le rompió toda la casa y luego le hizo una falsa denuncia diciendo que el que la había violentado era él a ella. Las propias amistades de esta mujer, que pobrecita padecía problemas psiquiátricos y ojalá se recupere, le escribían en sus redes: sos una mentirosa, le haces esto a todas y cada una de tus parejas. ¿Sabes qué fue lo que le dijo el fiscal a mi amigo? Le recomendó que se declarara culpable, a pesar de ser inocente, porque si no le iba a pasar peor. Entonces, todos estos parásitos, estos ñoquis, estos payasos que comen gracias a lo que nosotros producimos, están
están pervirtiendo de manera pornográfica la justicia. Y con esto hay que tener cuidado. Nosotros en la Argentina hemos dado una lucha en nuestra narrativa contra la casta política. También tenemos que ir por la casta judicial. Tenemos que ir por la casta judicial. A mí esta condena me la arman porque yo toqué los kioscos de todas estas personas. Fue un juzgado de discriminación que ya me venía buscando y han llegado a imputarme por episodios de los Super Amigues, ¿sí? Un segmento que yo hago en mi canal de YouTube y en mi canal de Facebook Watch, que es netamente humor político. Intentaron disfrazarlo de discriminación política y me citaron a una fiscalía a tener que dar explicaciones por un dibujito doblado. ¿Sí? Entonces, están utilizando la justicia para perseguirnos a los que estamos desarmando sus kioscos, porque ellos tienen miedo de que haya un presidente como Milei cerrando el curro del Ministerio de la Mujer, cerrando el curro del INADI. No ha habido ningún cambio significativo desde el cierre de estos ministerios. De hecho, desde la existencia del Ministerio de la Mujer, cuyas políticas fueron pintar banquetas de rojo, censurar Dragon Ball y no sé qué otra estupidez, armar concursos de danzas, el resultado fue, en el último año del gobierno kirchnerista con este ministerio, una mujer asesinada cada 26 horas, de las que hay registros. Porque hay mujeres que también son descuartizadas y dadas como alimento a los chanchos, como ocurrió en el Chaco, de las cuales encontrar esos registros son muy difíciles. Oye, Emanuel, y a propósito del gobierno de Milei, de una situación que nos impresiona por la situación que se dio en las elecciones durante el año pasado, en algún momento se veía más difícil el triunfo de Milei, sobre todo en la primera vuelta, pero después la abrumadora mayoría que tuvo hizo como reafirmar una idea que parecía bastante estrambótica al principio, es que una persona alejada de los partidos políticos tradicionales podía desafiar a toda la clase política, entre comillas, y llegar al gobierno. A tu juicio, ¿qué pasó en la sociedad argentina que voluntariamente eligen a alguien como Milei, que además les dice, oye, acá lo vamos a pasar mal un tiempo, porque en eso consiste la terapia de shock precisamente, vamos a aplicar una quimioterapia que es dura, nos mareamos, vamos a vomitar, lo pasamos mal, pero con una promesa y una esperanza, yo diría, de que pueden tener un futuro mejor. ¿Qué pasó entre el surgimiento de esta figura y finalmente que llegara a la presidencia de la República? Yo creo que hubo un montón de factores. Yo me siento identificado particularmente con uno que es, yo creo que está agonizando la corrección política. La corrección política está agonizando, la gente está sofocada, asfixiada de corrección política. Estamos hartos de ver a políticos tradicionales de traje y corbata diciendo lo que queremos escuchar. Y aparece un tipo con un discurso radical, del cual yo comparto muchas cosas, por eso apoyé abiertamente su incursión en la política en el año 2020, 2021. Y nos dice no lo que queremos escuchar, sino lo que hay que decir. Y no tiene miedo de usar malas palabras, no tiene miedo de usar el lenguaje que usa la gente, no tiene miedo de explicar las cosas para que la entienda el académico y el carnicero de Isidro Casanova. Y eso es un factor con el que yo me siento identificado. Después otra cosa, nosotros realmente la pasamos tan mal entre 2020 y 2021, con el rezago que eso conllevó durante 2022 y 2023, la pasamos tan mal que yo creo que la sociedad se volcó a votar finalmente a la persona con el discurso más radicalizado, con el discurso más opositor, más agresivo, más potente, agresivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No violento, agresivo. Pero no hay que soslayar el hecho de que el peor gobierno de la historia democrática argentina estuvo a 3 puntos de reelegir en primera vuelta. Eso fue bien impresionante. Y eso pasa porque la oposición, en su momento oposición y oficialismo, fue irresponsable, y esto hay que decirlo, y yo si bien soy una suerte de línea disidente dentro del oficialismo, en términos ideológicos, yo no estoy en el gobierno, ni hoy quiero estarlo, pero sí lo apoyo abiertamente, fue irresponsable y yo lo he manifestado y me he ganado críticas de mucha gente que después se tuvo que callar la boca, por haber implorado en muchas ocasiones que la entonces oposición se uniera. Y hubiéramos ganado por el 60% de los votos en primera vuelta. Una unión entre Javier Milei y Patricia Bullrich en aquel momento, en lugar de ir en partidos separados. Claro. Yo sabía que ellos llevaban muy bien, hablaban diariamente por WhatsApp. Y lo que era el macrismo también. El macrismo duro, claro. Que bueno, hoy esa unión claro, finalmente en una situación de emergencia se dio. Gracias a Dios que se dio justo a tiempo, en el minuto 90, ¿no?
Porque hoy vemos a Milei encabezando el gobierno, vemos a Bullrich en seguridad, vemos a Petri en defensa, vemos a Caputo en economía, vemos a Macri muy cerca de este gobierno, y eso es lo que tenía que pasar. Yo creo que eso es lo que tenía que pasar. Y bueno, pasó justo a tiempo. Ojalá hubiera pasado en 2021. Bueno, pasó en el tramo final de 2023. Yo le tengo esperanza. Y en ese sentido, lo que viene para adelante, porque efectivamente el gobierno de Javier Milei está tomando las medidas que prometió en campaña, Sí. que como dices tú, unas parecían bien radicalizadas, pero se están implementando. ¿Cómo es el apoyo a la ciudadanía? Porque finalmente muchas de esas decisiones requieren esfuerzos Son importantes. antipáticas, son antipáticas, Claro. claro. Y molestan por un tiempo, Sí. pero tienen un objetivo de mediano y largo plazo de desarrollo y crecimiento y de achicar al Estado y finalmente también eliminar tanto instituciones como personas que cobran y cobran Claro. y pierden plata y no generan Claro. un beneficio para la sociedad argentina. Entonces, ¿cómo ves tú que el pueblo argentino ha ido entendiendo estas medidas o entendiendo también los rezagos que estas tienen? La imagen positiva de Javier está bien, tiene una buena imagen hoy, considerando la coyuntura. Yo creo que él lo explicó muy bien. Él justamente hizo campaña diciendo que la íbamos a pasar mal durante un tiempo por el rezago del desastre que ocurrió en los últimos 4 años en la Argentina. Y te diría, en un periodo de 16 años en los que hoy los kirchneristas descubren el 56% de pobreza, y yo tendría que preguntarles, ¿cómo que hay un 56% de pobreza después de que ustedes gobernaran 16 años? ¿Cómo es posible? Porque Milei asumió hace 3, 4 meses, hace nada, acaba de asumir. Yo creo que hay mucha gente que lo entiende. Estamos todos haciendo un esfuerzo y comprendemos que esto no es responsabilidad de un gobierno que acaba de encontrarse con un desastre institucionalizado, sino que estamos entendiendo que, por ejemplo, la emisión de moneda desmedida le quita valor a nuestros ingresos. Estamos entendiendo que todo lo que el Estado nos daba gratis, en realidad lo estuvimos costeando durante años y años y años. Y todo eso, bueno, en algún momento cuando vos vas a un restaurante y te empiezas a pedir un bife de chorizo, un plato de fideo, un plato de ravioles, 3 vino tinto, y en algún momento el mozo te va a traer la cuenta. Claro. Y bueno, llegó la hora de pagar la cuenta. Y yo creo que gran parte de la sociedad lo entiende. Y tengo esperanzas también en lo que es, uno analiza los mercados y sabe que en junio viene una tendencia alcista y Javier también está teniendo una imagen interesante hacia los países de los que tendríamos que ser amigos en lugar de las amistades que tuvimos en los últimos años como Venezuela, Irán, Angola y esos países que Donald Trump definiría de cierta manera polémica. Yo creo que hay que dar un poquito de tiempo y entender que nada es gratis, estamos pagando la cuenta. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero Manuel Danan, te queremos agradecer por la Por favor. gentileza de haber venido con nosotros a Llegó la Hora. Muchas Bueno, no, gracias a ustedes, un placer. Sí, bienvenido a nuestro país y Me encanta nosotros, bueno, Chile. nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Entre Libros y Lagos. Tal cual. Volvemos.